Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos frente a todos nosotros encontrándonos nuevamente en esta noche para darle gracias a Dios porque Él nos permite que semana tras semana, miércoles tras miércoles, podamos orar y al mismo tiempo meditar y aprender la bendita palabra de Dios. Vamos a empezar nuestra reunión como siempre lo hacemos, orando, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Y oremos todos juntos, mis amados hermanos, inclinando nuestros rostros. Una vez más, bendito Dios, estamos en tu presencia, agradecidos, amado Dios, porque una semana más ha transcurrido. Has sido fiel con nosotros, nos has guardado, nos has protegido, has suplido nuestras necesidades. Bendito Dios, te agradecemos tanto. Amado Dios, gracias por la vida de nuestra iglesia, vida eterna. Bendícela cada día, Señor, hermoséala cada día. Amado Dios, gracias por nuestras familias también. Bendice nuestros hijos, nuestros esposos. Amado Dios, la unidad familiar. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta noche, todos juntos y unidos, oramos por nuestro Perú. Amado Dios, bendice nuestra tierra. Oh Dios, toma las riendas del gobierno de nuestro Perú. Que se haga tu voluntad, bendito Dios. Que prime, amado Dios, tu voluntad. Nosotros los hombres nos equivocamos, pero tú no. Ponemos todo asunto de nuestros gobiernos en tus manos. Dirígenos, amado Dios, que sea hecha tu preciosa voluntad. Amado Dios, oramos por la paz, Rusia y Ucrania. Bendito Dios Todopoderoso, extiende tus manos. Oh Dios, tú amas la paz, bendito Dios. Oramos, Padre, por esos pueblos que están sufriendo tanto. Que tu misericordia los alcance, bendito Dios. Oh Padre, cuántos niños huérfanos, cuántas viudas, amado Dios, cuánto dolor hay en esos pueblos. Bendito Dios, ponemos todo en tus manos. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Nada se te escapa. Nada, Señor, te sorprende. Tú eres del Dios soberano. Y a nosotros no nos queda más que agradecerte y alabarte y decirte, Padre, gracias. Bendito Dios, en esta noche te rogamos también, Señor, que nos instruyas a través de tu palabra, que podamos ir aprendiendo, amado Dios, cómo fue la vida de este gran apóstol Pablo, que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento, que ahora son nuestro guía, son, Señor, aquellas enseñanzas, aquella doctrina que alumbra nuestra mente, nuestro entendimiento. Bendito Dios, que en esta noche podamos aprender y sacar lecciones para nuestra vida. Alimenta nuestra alma, que nuestra fe se ensanche, bendito Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír tu bendita y tu santa palabra. Amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gloria a Dios. En el mensaje anterior, amados hermanos, estábamos hablando acerca de la importancia que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, de la importancia de amarnos y cuidarnos unos a otros como miembros de un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Jesucristo. Y el versículo que más nos llamó la atención es este que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y en nuestra sociedad siempre decimos que más bienaventurado es recibir que dar. Siempre estamos más dispuestos a recibir, a abrir nuestras manos y recibir. Pero qué difícil nos resulta a veces abrir nuestras manos para dar. Pero en las cosas de Dios, amados hermanos, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Timoteo no lo había entendido todavía. Él apenas un joven todavía que estaba aprendiendo tantas cosas al lado de este gran hombre de Dios como es el apóstol Pablo. Entonces él todavía no había comprendido el significado, amados hermanos, que tiene del amor en Cristo, de amarnos, de cuidarnos, de protegernos, de llorar juntos, de reír juntos, de alegrarnos juntos, de entristecernos juntos también. Eso es lo que hacen los miembros de un solo cuerpo. Bueno, pues entonces Timoteo le está dando grandes lecciones y lo deja plasmado en la Biblia, hermanos. Lo deja escrito en la Biblia. En la carta la primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, perdón. Ahí dice, amados hermanos, que el apóstol Pablo deja escrito para que nosotros también podamos aprender, escuchar
y poner en práctica estas enseñanzas del apóstol Pablo. Ahí bien claro lo dejó escrito, que dice: cada primer día de la semana, cada quien ponga aparte conforme haya sido prosperado. Esta enseñanza, hermanos, lo dio el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ya que en Corintios, amados hermanos, la gente tenía mucho dinero, había mucho comercio, pero también al mismo tiempo había mucho pecado, mucha desobediencia. Entonces el apóstol Pablo tenía que instruir a estos nuevos hermanos, instruirles y dejar esta carta, que como parte de la adoración a Dios, como parte del agradecimiento a Dios por sostenernos, por darnos sus bendiciones económicas también, nosotros cada primer día de la semana, cuando nos reunimos en el templo, cuando nos recogemos como iglesia para adorar a Dios, como parte de la adoración, pongamos aparte de esas tantas bendiciones que Dios nos ha dado, y como parte de la adoración traigamos y pongamos en la iglesia, amados hermanos, según hayamos prosperado, tanto pobres como ricos, todos, hermanos, porque todos, al fin de cuentas, más bienaventurado es dar que recibir. Y no solamente pues van a recibir la bendición los ricos, que tienen mucho, también necesitan ser bendecidos los pobres, para que dejen de ser pobres. Porque si nunca, amados hermanos, nunca abren sus manos para dar, nunca sus manos van a quedar abiertas para recibir. Ese es el asunto que tenemos que aprender, amados hermanos, que más bienaventurado es dar que recibir. Qué bueno que en nuestra iglesia sí practicamos, y hoy en día nuestras iglesias cristianas evangélicas, en toda iglesia, hermanos, como parte de la adoración está la parte de los diezmos y las ofrendas, y venimos con alegría y depositamos cada primer día de la semana según hayamos sido prosperados. Eso fue la instrucción que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Entonces le está diciendo ahora a los corintios, les dice: no les vamos a privar a nuestros hermanos pobres la bendición de dar. Él les dice, amados hermanos, las iglesias pobres de Macedonia, porque en Macedonia había pobreza, en Jerusalén, las iglesias pobres de Macedonia ya habían dado ellas, habían dado según su pobreza. Y si ellos habían dado según su pobreza, ¿ustedes no deberían dar de su abundancia? Así les dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? ¿No deberían ustedes también dar de su abundancia? ¿No deberían también ustedes de cultivar ese don de dar? Porque, hermanos queridos, en este tiempo en Jerusalén, no había esta práctica de dar. No había, ¿qué les digo? Como hoy en día, sí, gracias a Dios, todas nuestras iglesias cristianas evangélicas hemos incentivado, hemos aprendido que más bienaventurado es dar que recibir, y todos en una forma voluntaria, con alegría, desfilamos y ponemos en el altar de Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en agradecimiento por las muchas bendiciones que Dios nos da. De esa manera rendimos no solamente nuestro corazón, también rendimos nuestras billeteras, rendimos nuestros bolsillos y sembramos para la obra de Dios, para que en la iglesia nunca falte el alimento espiritual. Qué bueno, hermanos, y todos los que diezmamos y ofrendamos podemos dar testimonio de cómo Dios nos sostiene cada día, y que nunca nos ha faltado ni nos va a faltar, sino que siempre tendremos lo necesario con la ayuda y con la gracia de Dios. Entonces, pues en este tiempo, amados hermanos, en Jerusalén y en Judea no había esa práctica de dar. Para empezar, en la sociedad no había ninguna institución como ahora existe la Cruz Roja, ¿no es cierto? Como ahora, por ejemplo, existe alguna institución, alguna ONG, alguna casa de niños, alguna casa de huérfanos, alguna casa de ancianos, donde, gracias a Dios, se acostumbra el dar. Pero en este tiempo en Jerusalén, amados hermanos, solamente abundaban los pordioseros, los que pedían limosna en la puerta de las iglesias o en una esquina de la calle.
Esa era la única práctica de dar. Solamente dar una limosna a los pordioseros, a los limosneros, a los que pedían, amados hermanos, en las esquinas o en las puertas de los templos. Esa era la única práctica de dar. Y el pueblo de Dios tenía que aprender, amados hermanos, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el apóstol Pablo está dejando esta enseñanza que fue para los corintios, que fue para Timoteo y que llega hasta nuestros días también. Y mientras el Señor Jesucristo tarde en regresar a la tierra, esa práctica tiene que ser continua, cada primer día de la semana. Qué bueno es Dios que nos da ese privilegio, amados hermanos, de poder ser parte de su reino, para que su reino se extienda. Muy bien, ahora el apóstol Pablo ha hecho una grande recolección, si se quiere decir, de una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que están atravesando una situación económica muy difícil. Él ha promovido, amados hermanos, semejante recojo de una gran ofrenda en todas las iglesias que él ya había establecido. Y a estas alturas, él ya había establecido muchísimas iglesias. ¿Y cómo iba a ser esa recolección de esa ofrenda? El apóstol Pablo, él tenía eso en su cabeza, hermanos, que decía, para que los hermanos aprendan a amarse y a cuidarse mutuamente. De tal manera que cuando en Jerusalén están en necesidad, todos los hermanos de Éfeso, de Corinto, de Listra, de Atenas, de Tesalónica, de Galacia, todas las iglesias se van a unir para ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y de repente más adelante, otro pueblo, Tesalónica, Filipos, Corintios, Efesios, estaban también enfrentando alguna adversidad. Todos se unirían y como un solo cuerpo se amarían, se cuidarían mutuamente. Porque él mismo en otra parte dice, ¿cómo conocerá la gente que son mis discípulos? La gente van a conocer que ustedes son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Si nos amamos, amados hermanos, con ese amor entrañable que solo Dios pone en nuestros corazones. Y sí que nos amamos, como si fuéramos familia de sangre, aunque no somos familia de sangre, pero somos familia espiritual, somos hermanos en Cristo. Y nuestro Padre es Dios. Y nosotros nos amamos y nos cuidamos entre hermanos. Esa es una práctica, amados hermanos, propia de los cristianos que creen en Dios. Nos enseñó, nos instruyó el gran apóstol Pablo. Entonces, pues, el apóstol Pablo dice, ¿cómo vamos a hacer esta colecta? Tenemos que planificar un día, organizar un día. La organización era muy importante, hermanos. Pablo establecía iglesias. Timoteo aprendió al lado de Pablo, del apóstol Pablo, y no solamente dejaba establecido una iglesia, sino dejaba una iglesia organizada. Dejaba líderes, ancianos, obispos, que se encargaran de la enseñanza, de la administración de las nuevas iglesias. Y esas iglesias crecían y se añadían gentiles y judíos. Y el apóstol Pablo está haciendo un excelente trabajo. Entonces, pues dice, ¿cómo vamos a recolectar de toditita las iglesias una ofrenda, una buena ofrenda, para ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén que están atravesando una crisis? Entonces, pues nombró, amados hermanos, delegados en cada congregación, un delegado que se encargue de recoger esa ofrenda. Y un día señalado, todititos, las iglesias que ya están establecidas, un día se darán cita para llevar en un solo día todos los delegados de Listra, Tesalónica, Filipos, Derbe, de Galacia y todas las iglesias que hasta ese entonces habían sido constituidas, tendrían que mandar con sus delegados la ofrenda. Era toda una caravana, hermanos. Y así lo organizó el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, tendría que ser en el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Es una fiesta judía que se llevaba a cabo en Jerusalén. Esta fiesta de Pentecostés era muy importante, hermanos queridos, para el apóstol Pablo, porque Pentecostés era una fecha muy alegre,
cuando todos los judíos debían ir a Jerusalén trayendo los primeros frutos de sus cosechas de la primavera como ofrenda al Señor. Esto era como un día de acción de gracias para los judíos. Es por eso que el apóstol Pablo estableció que ese día se traería las ofrendas recolectadas de todas las iglesias. El día de Pentecostés, una fecha muy alegre para los judíos. Era costumbre, hermanos, establecer esta fecha cristiana, que todos los judíos venían con sus ofrendas a la casa de Dios y traían sus primeros frutos, sus primicias, como un día de acción de gracias, diciéndole al Señor: gracias, he cosechado, estos mis primeros frutos. Gracias, mis animales se han reproducido, aquí están las primicias, los primeros frutos. Y era, hermanos, que todos desfilaban con sus ofrendas, todos desfilaban con sus primicias. Y era un día de jubileo, de alegría, era un día de regocijo entre todos. Y ese día el apóstol Pablo también dijo que se traería la ofrenda para Jerusalén. Muy bien. Entonces, pues, todos los delegados, amados hermanos, se hicieron presentes ese día y desfilaron todos desfilaron trayendo sus ofrendas. ¿Cuánto se recaudó? Seguramente que se recaudó lo necesario para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Entonces, pues, llega el momento en que el apóstol Pablo tenía que continuar con su prédica, pero no sin antes de seguir esparciendo el evangelio, de fundar más iglesias. Esa era la mira del apóstol Pablo, hasta llegar a Roma, hasta llegar a España. Pero ahora, amados hermanos, el apóstol Pablo se encuentra hizo una parada en Éfeso, ahí donde él ya había predicado el evangelio, donde ya había una sinagoga, una congregación establecida. Entonces, aquí en Éfeso, amados hermanos, el apóstol Pablo se despedirá, porque ya él se irá llevando la ofrenda hasta Jerusalén. Y en Jerusalén, amados hermanos, al apóstol Pablo no le iba a ir bien. En Jerusalén, amados hermanos, era pues donde el apóstol Pablo, mira lo que escribe el apóstol Pablo. Dice: mira, ahora he aquí, dice el apóstol Pablo, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que esos hermanos de Jerusalén, en Jerusalén, él no sería bien recibido. En Jerusalén, amados hermanos, los ancianos, los líderes de esa iglesia, de esa sinagoga, decían que Pablo había profanado el templo al permitir que entren gentiles a la congregación de Dios. Ahí lo acusaban de eso al apóstol Pablo. En Jerusalén, a donde él está llevando la ayuda, amados hermanos, a donde él está llevando la ofrenda, esa gente iban a aprender al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ya tenía ese cliché ahí. La gente hablaba del apóstol Pablo diciendo: el apóstol Pablo ha profanado el templo, ha permitido que entren gentiles a la congregación. El apóstol Pablo ha quebrantado la ley de Moisés. Él no guarda la ley de Moisés y todavía enseña a la gente, a judíos y a gentiles, les enseña que no se circunciden, que no guarden la ley. Amados hermanos, y el apóstol Pablo, él dice: no, yo me tengo que enfrentar a Jerusalén, a pesar de que sé, dice, que allá me esperan prisiones y tribulaciones. Y entonces agrega: y ahora ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Hermanos, esta fue una despedida muy triste. El apóstol Pablo les dice así a los hermanos en Éfeso. Seguramente que estaban reunidos una gran cantidad de hermanos. Y él les dice: me voy a Jerusalén, cuando yo sé que allá nada de bueno me espera. Allá la gente como que
tiene muchas cosas en mi contra. En Jerusalén me espera tribulaciones y en Jerusalén me espera prisiones. Y la gente le dice, apóstol Pablo, pero si tú sabes que allá te espera tribulaciones y prisiones, ¿por qué te vas? No te vayas. Y el apóstol Pablo dice, no. ¿Por qué insistes ir allá? Dice, casi adivinando una pregunta así, Pablo concluyó su elocución a los ancianos de Éfeso citando las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Yo me voy, dijo el apóstol Pablo. Hay más dicha, dice el apóstol Pablo, en dar que en recibir. Más dicha, Pablo. Tú vas a llevar una ofrenda a los cristianos de Jerusalén, sabiendo bien que te esperan tribulaciones y prisiones. ¿Te trae dicha esas cosas, apóstol Pablo? Le pregunta a la gente, ¿no? Bueno, no es la clase de felicidad superficial producida por el entretenimiento y la alegría de una buena vida. No es esa felicidad que ustedes están acostumbrados. La felicidad que viene como consecuencia de llevar una vida muy cómoda. Esa clase de felicidad no les estoy hablando, dice el apóstol Pablo. Yo estoy hablando más bien de la felicidad de la cual habló Cristo en las bienaventuranzas. ¿Qué clase de felicidad está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no dice, más dicha hay en dar que en recibir. Pero apóstol Pablo, en Jerusalén te esperan prisiones y tribulaciones. ¿De qué dicha estás hablando, apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo les dice, no hablo de esa felicidad que ustedes entienden, de la felicidad que nos da una vida cómoda, una vida sin problemas, una vida tranquila, una vida relajada. Yo no hablo de esa clase de felicidad, dice el apóstol Pablo. Yo hablo de esa felicidad que habla Jesucristo en las bienaventuranzas. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo no dice bienaventurados los que viven en paz, en tranquilidad, que nada les atormenta, nada. No, esa clase de felicidad no está hablando. Nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran. Eso dice en las bienaventuranzas, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y uno pues generalmente no lloras cuando estás muy feliz, lloras cuando algo te duele, cuando alguna injusticia enfrentas. Esa clase de llanto, hermanos, hablaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lloras, no por tus errores ni por tus pecados. Cuando tú lloras por las injusticias y que tú realmente de repente no puedes hacer nada, solo esperar en Dios. De esa clase de llanto, eso también hace feliz al cristiano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, no los peleadores, no los que guerrean, no los que se defienden. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él no se defendió. Cuando se fue a la cruz, dice, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero a la muerte fue llevado. Él no se defendió, hermanos. Y sin embargo aquí Él dice, bienaventurados los mansos. Hay veces, amados hermanos, es tan difícil entender esta actitud que debemos de tomar los cristianos. Dios no nos alaba porque nos defendemos, porque somos vengativos, porque tratamos de ganar a toda costa nuestros derechos. No. Dios dice acá, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, esa necesidad de que haya justicia. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Es la dicha más profunda, una felicidad de la cual todo discípulo sincero debería de saber más. Cuando Pablo terminó de hablar, hubo gran llanto de todos. Hermanos, en esa reunión todos lloraron porque amaban al apóstol Pablo. Él les había enseñado tantas cosas buenas. Él había estado de día y de noche exhortándoles con lágrimas, enseñándoles la doctrina, enseñándoles la fe en Jesucristo, la salvación en Jesucristo, no a través de la ley. Porque el apóstol Pablo, en sus inicios, acuérdense, él era un defensor de la ley, pero podía defender con su propia vida. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, ahí, amados hermanos, se dio cuenta
que nadie puede salvarse por la ley de Moisés. Nadie podía cumplir esa ley. Y por lo tanto, él, a partir de ese encuentro que tuvo con Jesucristo, camino a Damasco, cambió su mente. Ahora él respeta la ley de Moisés, lo respeta, pero no lo predica, no lo divulga, porque a través de la ley nadie se puede salvar. Ahora él habla de la libertad en Jesucristo, que ya no es necesario circuncidarse, ya no es necesario guardar el sábado, ya no es necesario, no, ahora él habla de la libertad y que la salvación se obtiene única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Y por eso en Jerusalén le esperaba tribulaciones y prisiones, porque la gente, amados hermanos, en Jerusalén, ellos todavía se regían por la ley de Moisés y le culpaban al apóstol Pablo de haber profanado el templo, permitiendo que gentiles entren a la iglesia. Entonces él dice, no importa, si por hablar la verdad me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, que me aprisionen, que me metan a la cárcel. Yo estoy dispuesto a morir. Aunque la gente dice, no, apóstol Pablo, no te vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Él dijo, no, me voy a Jerusalén. Y cuando el apóstol Pablo decía algo, nadie lo movía, hermano. Él le da sus convicciones, sus creencias, sus principios tan arraigados que nada lo hacía cambiar. Entonces, todos, dice, lloraron cuando el apóstol Pablo les dijo que se iba a Jerusalén y que allí le esperaban pues tribulaciones y prisiones. Dice, entonces Pablo terminó de hablar y hubo gran llanto de todos. Entonces pues, cuando el apóstol Pablo les ve a todos llorando, todos se abrazaron, le besaron y lloraron. Porque les dijo, todos los que están aquí en este lugar, tal vez nunca más vean mi rostro. Eso fue hermanos queridos, que tocó hasta la fibra más íntima del corazón de todos los efesios, de todos los hermanos que estaban reunidos ahí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dijo, tal vez de acá ustedes nunca más vean más mi rostro, porque él estaba dispuesto a morir. Si por predicar la verdad me matan, que me maten. Ese era el gran apóstol Pablo, hermanos, dispuesto a entregar su vida si fuera necesario. Mira lo que dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No me importa morir, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y amados hermanos, y como se dice, como para dar el último tiro de gracia, cuando están reunidos en Cesarea, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice: allí se encontraron con una profeta que había venido directamente de Judea. Dramáticamente, el profeta tomó el cinto de Pablo y, atándose de pies y manos con él, dijo: esto es lo que te va a ocurrir si insistes en seguir más adelante. Esto era como para que Pablo se pusiera a temblar. 10 o 12 años antes, este mismo profeta había predicho un hambre en Judea. Amados hermanos, aquí vemos que en esta reunión se encuentran con una profeta. ¿Y una profeta quién es? Es aquella que predice el futuro. En ese tiempo había, hermanos, profetas. Y dice que esta profeta, cuando estaban reunidos el apóstol Pablo con todos los hermanos, cuando están en la oración, ella coge el cinturón de Pablo. Así, ¿no? En el momento de la reunión de la oración, coge el cinturón de Pablo y ella empieza a atarse sus manos y sus pies. Y cuando ella está profetizando, levanta la voz y dice: esto es lo que le va a suceder al dueño de este cinturón. ¿Y quién era el dueño de ese cinturón? El apóstol Pablo. Esto le va a suceder, lo van a atar de manos y pies si insiste en ir a Jerusalén. Y esta misma profeta, tiempos atrás, había profetizado sobre una hambruna que iba a haber en Judea, y se había cumplido, hermanos. Entonces es como que el apóstol Pablo está
yéndose a Jerusalén, sabiendo a ciencia cierta lo que le pasará en Jerusalén. Tal vez existe el apóstol Pablo de irse. Tal vez ahora sí diga, bueno, esta profetisa no falla. Predijo el hambre en Judea y sucedió ese hambre. Ahora está prediciendo que yo voy a ser atado de manos y pies en Jerusalén. Tal vez ahora el apóstol Pablo desista su viaje a Jerusalén, hermanos. Pero no, el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo, cuando todos los hermanos le rogaban que desistiera de ir a Jerusalén, y todos estaban llorando, hermanos, suplicándole a Pablo que no se vaya. Y al ver aún sus amigos más cercanos le rogaban que cambiara su curso, Pablo tuvo que responder. ¿Cómo les contestó el apóstol Pablo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Les dice el apóstol Pablo. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. ¿Qué hacen ustedes llorando, quebrantándome el corazón? Les dice el apóstol Pablo. Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba decidido, hermanos. Él sabía muy bien lo que le esperaba en Jerusalén, pero no lo podían convencer para que no continuara. Quizás él haya tenido los mismos sentimientos que experimentó nuestro Señor Jesús cuando hizo el último viaje de Galilea a Jerusalén, sabiendo que le esperaba la cruz del Calvario. Entonces, la discusión terminó con una expresión reveladora, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Los hermanos han llorado, le han suplicado al apóstol Pablo, porque lo amaban, que no se vaya. Todos se unieron en un clamor, llorando, besándole al apóstol, abrazándole, expresándole su gran amor que le tenían a este hombre de Dios. Pero él dijo: no, yo me voy, estoy dispuesto a ser atado, a que me metan en la cárcel, y no solamente eso, estoy dispuesto a morir con tal que acabe mi carrera, porque a mí me están culpando de algo realmente que para mí es un privilegio, morir por mi Señor Jesucristo. Este hombre estaba dispuesto, hermanos. Y cuando llegan a Jerusalén, amados hermanos, es ahí cuando él llega a Jerusalén con toda la ofrenda recogida. Los hermanos le reciben con gozo. Pero de pronto, amados hermanos, cuando están reunidos en la iglesia de Jerusalén, los ancianos, los obispos, los líderes de la sinagoga, le dicen al apóstol Pablo: apóstol Pablo, aquí en Jerusalén no se habla bien de ti, apóstol Pablo. Toda la gente piensa que tú has quebrantado la ley de Moisés, que tú no enseñas correctamente el mensaje, que tú estás enseñando a los judíos y a los gentiles que no guarden la ley, que ya no es necesario, que ya no se circunciden, que ya no guarden el día sábado como parte de nuestra adoración a Dios. Le dicen los ancianos a Pablo: se dice, apóstol Pablo, de ti que has profanado el templo, permitiendo la entrada de los gentiles a la adoración. Y el apóstol Pablo, pues, él se defiende. Él dice: sí, porque yo tuve un encuentro con Jesucristo. Yo era el que guardaba la ley más que nadie. Yo he sido judío de nacimiento, defensor de la ley de Moisés. Pero cuando tuve un encuentro con Jesucristo, entonces entendí que la salvación nadie lo obtiene por guardar la ley, que la salvación lo obtenemos por creer en Jesucristo. El hermano les confirma sus creencias. Y como resultado de eso, hermanos, todo el pueblo se alborotó, todo el pueblo se levantó y dijeron que Pablo era un traidor, que Pablo era
un hostigador que hablaba mentiras, que enseñaba mal el mensaje de Dios. Y amados hermanos, vinieron una caravana de soldados y lo tomaron prisionero al apóstol Pablo y lo encerraron en una cárcel romana en Cesarea. Y aquí viene, hermanos, la primera prisión del apóstol Pablo. Él quedó encarcelado en esta cárcel en Jerusalén, en Cesarea. Queda preso, detenido. ¿Qué pasará con Timoteo, hermanos? Él siempre, más o menos a esas alturas, Timoteo ya tenía sus 26 o 27 años de edad. Él siempre había estado al lado del apóstol Pablo. En esta oportunidad también está él, porque él era delegado de la iglesia de Listra. Había venido trayendo la ofrenda y muchos delegados. Y estos delegados pues dejaron su ofrenda, cumplieron con su misión que les habían encargado y se regresaron a sus pueblos, a sus ciudades. Pero Timoteo, ¿a dónde se iba a regresar? Él, amados hermanos, estaba siempre como brazo derecho del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ahora está prisionero, está preso en Jerusalén. ¿Qué será de Timoteo en una tierra lejana a su pueblo, en una tierra lejos de su familia? ¿Qué será del apóstol de Timoteo, hermanos queridos? Él se acordará de esa frase que aprendió, que el apóstol Pablo le dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En el próximo mensaje estaremos viendo qué le acontecerá a Timoteo, cuál será el paso a seguir ahora que se ha quedado solo, sin su gran compañero, sin su padre, sin ese amigo entrañable que era el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo se queda prisionero, se queda, hermanos queridos, el doctor Lucas, al menos para visitarlo. Aristarco se queda para atender de repente algunas necesidades, o cuando hay visitas en la cárcel, ir a visitarlo al apóstol Pablo. Pero Timoteo, este muchacho que es introvertido, que es enfermizo, que es tímido, ¿qué será del apóstol Pablo? Digo, de Timoteo, ahora que el apóstol Pablo está encarcelado. Dejamos aquí al apóstol Pablo, hermanos. ¿Hasta cuándo durará esta prisión? ¿Qué le sucederá en esta prisión? Pero el gran apóstol Pablo ahora está preso en una cárcel de Cesarea. Continuaremos en el próximo mensaje, amados hermanos, y veremos qué continúa. No se lo pierdan, está muy interesante esta historia del apóstol Pablo. Demos gracias al Señor, amados hermanos, y nos veremos el próximo mensaje. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Será hasta el miércoles. Amén.